Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Otro pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Acá hay un concepto que vamos a ver ahora, que Pedro nos presenta en su epístola, esto de sufrir en la carne. Cuando uno habla de la carne, está hablando de qué, porque el concepto carne y espíritu a veces hace una separación, pero para los efectos de lo que Pedro está presentando aquí, y fíjate, voy a leer el texto de 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En otras palabras, Cristo sufrió tal cual nosotros sufrimos por ser cristianos, por llevar esta convivencia y ser y vivir para Dios. Cristo sufrió en la carne como nosotros también vamos a sufrir por llevar la verdad adelante, y eso es lo que Pedro está tratando de ayudarnos aquí, y plantea algunas cosas bien interesantes, como esto de ser, pero vivificado en el Espíritu. Dice, pero Él fue glorificado, él en algún momento él triunfó, y ahora sí vive tranquilo, voy a decirlo así, como nosotros podemos hacerlo también en algún momento. Pero estamos rodeados de algunas dificultades bastante complejas que a veces nos, como dijéramos, nos separan un poco de este ideal que uno tiene de servir a Dios. Bueno, otra cosa que quería decir es que no debemos olvidar que gracias a Jesús somos aceptados delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Ahora, estaba recordando en cuanto a esto, cuando el Señor Jesús le dice a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, dice, vete y no peques más. ¿Cómo podía decirle vete y no peques más cuando el pecado es algo tan difícil de vencer? El pecado es una tendencia que tenemos. Ahora, no es solamente el perdón de los pecados el que nos ofrece nuestro Señor. Dios también nos da el poder para vencer nuestros pecados, pero esto significa que tenemos que tener una comunión estrecha con nuestro Dios, porque si nosotros nos separamos un instante, ese instante es suficiente para que nosotros caigamos. Por eso que claro, cuando el Señor nos perdona el pecado, al perdonarnos el pecado nos dice igual que a la mujer, no es solamente el perdón del pecado, sino dice, ni yo te condeno. Bueno, ahora vete y no peques más. Entonces, en ese momento yo tengo que recordar las palabras del Señor Jesús que me dicen, sin mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Yo no puedo separarme ni por un instante, porque entonces estoy condenado a seguir cometiendo los mismos pecados, seguir a lo mismo, continuar en lo mismo. Ahora, lo interesante es que la admonición que nos hace Pedro acá, sí, es que sigamos el ejemplo de Cristo, y cuando uno mira el ejemplo de Cristo no fue solamente lo bueno, lo amable, todo lo que tuvo, sino el sufrimiento también es parte de ese ejemplo y de eso que nosotros vamos a soportar. Tú mencionabas el caso de esta mujer que Dios le dijo, vete y no peques más. Lógicamente, y lo voy a decir así, ella siguió pecando, pero no a conciencia, porque el Satanás nos busca para hacernos y entramparnos de alguna manera en otras cosas, pero en eso que ella estaba metida, en eso que ella sabía exactamente que era pecadora porque Dios se lo había revelado y le dijo, mira, ahora no lo hagas más. Se está refiriendo a esa situación. Ella nunca más volvió y fue una fiel servidora de Dios en adelante. Pero siempre necesitó del perdón de Dios, de ese perdón diario, de esa comunión diaria con Dios, que la fue preparando y subiendo en la escala del acercamiento a Dios. Ahora, creo que debemos tener bien claro que hay dos cosas que son muy diferentes. Una es cuando yo me tropiezo y caigo, y la otra es cuando yo me lanzo al suelo, por ejemplo. Hay oportunidades en que yo tiento al diablo. ¿Para qué voy a decirlo de otra manera? Si el Señor me está diciendo que no cometa ciertos pecados, por ejemplo, yo no me voy a poner a ver películas que precisamente me llevan a eso. Ahí yo estoy tentando al diablo. Entonces tengo que evitar ese tipo de cosas. Yo no debo ponerme en el terreno del enemigo. Hay un dicho que creo que es muy cierto. Dice, si no quieres que Satanás te venda sus productos,
no mire sus vitrinas. Y creo que eso es muy cierto y yo tengo que tenerlo presente. Entonces, tengo que luchar contra esas tendencias, porque vuelvo a repetir, todos nosotros tenemos la tendencia al pecado, de una o de otra forma. No todos tenemos las mismas debilidades, pero todos tenemos la tendencia al pecado. Entonces, ahora, una de las cosas que tenemos que ver también, que cuando nosotros decidimos morir a esa antigua vida, lo hacemos por intermedio de esto que el Señor nos entregó, que es el bautismo. El bautismo es una muerte a una antigua vida y una resurrección a una nueva vida. Por eso que está simbolizado por cuando uno es sumergido en las aguas del bautismo. Al sumergir está muriendo. Al ser levantado de allí, uno está renaciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, eso deberíamos considerarlo y tenerlo presente. Ahora, esta nueva vida, de alguna manera, Pedro va a clarificar un poquito los conceptos que puso en el 18, en el capítulo 3 anterior. Dice, sí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjate qué interesante esa expresión, ¿eh? Sí. Y el 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí está la temática que va a entrar, porque bastante fuerte, va a decir después algunas cosas Pedro, pero aquí está entrando en esta temática. Muy bien, Cristo padeció, Él venció como ser humano igual a nosotros, voy a decirlo así. Ahora, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, tener ese pensamiento del Señor, tener esa convicción de que ahora somos salvos y vivamos como salvos. Porque dice él, versículo 2, él está diciendo, mira, nos queda un tiempo, nos queda un resto de vivir todavía como mortales, padeciendo, conforme a las concupiscencias de los hombres, pero no como ellos, sino ahora vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor, que nos ayude cada día a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y discernir cuál es realmente su voluntad para hoy, para enfrentar las situaciones que a diario nos toca vivir. Correcto. Bueno, tenemos que decir que por medio del bautismo el cristiano participa del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. El cristiano ha tomado una decisión de no vivir el resto del tiempo que le queda conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, Romanos, hablando sobre este aspecto, y sí, también vosotros considerados muertos al pecado. Fíjate, esa es la idea que se presenta. Muertos al pecado, ese bautismo representa eso, pero vivís para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y hace una serie de aseveración en relación a que efectivamente vamos a sufrir la carne, pero nosotros vamos a levantarnos, vamos a vivir una vida diferente, y como tú decías, quizás en algún momento vamos a caer, pero la mano de Dios está lista para tomarnos y levantarnos y decirnos, no peques más, no andes por allí, tú ves que está malo ese camino. Ojalá eso sea una realidad en nuestras vidas. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que padecer en la carne a fin de luchar contra el pecado? ¿Qué le dice su respuesta acerca de su vida cristiana? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.